Hoy amigos les traigo un video diferente. Vamos a hablar amigos de los fender de fibra de vidrio que van detrás de las llantas, lo bueno, lo malo, todo lo que tienes que saber y si son para ti. ¿Cómo están amigos? Ay, disculpen mi sombrero que estuvo guardado por mucho tiempo y miren cómo quedó. ¿Cómo están amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos a su canal favorito, FLD Life, aquí donde se habla de todo lo relacionado con tractocamiones, tractomulas, camiones como lo conozcas en tu país. Y aquí estamos en el White Bunny. En el día de hoy les voy a traer un video que vamos a hablar de los fenders, todo lo que tienes que saber, lo bueno, lo malo, lo feo, lo que mi experiencia, todo lo que tienes que saber, si son convenientes, todo lo que tienes que saber. Así para si tú decides hacerlo en un futuro, pues ya sabes todo sobre ellos. Y pues bueno amigos, hoy estoy haciendo este video porque resalta, como está de moda decir, de que se me rompió el bracket que sostiene la parte de atrás de este de aquí. Como ustedes pueden ver, solucionamos con duct tape. Aquí justo donde está esta tape, pues se craqueó. Más adelante les voy a mostrar. Voy a aprovechar a arreglar esto que está un poquito suelto, pero bueno, se quebró. Lo vamos a soldar y vamos a repararlo. Vamos a ajustar los fenders. Y pues pensé en hacerles este video porque pues mucha gente me pregunta si batallo, si no batallo, si convienen, si no convienen. Y pues bueno, pensé como ahorita hay una inconveniencia de cuál se rompió, pues es para que ustedes se enteren y sepan todos los pormenores de estos fenders. Pues bueno amigos, primero antes que nada quiero decirles que pues es algo custom. Ustedes saben, es algo custom, no es algo con lo que viene el camión. Hay que adaptarlos, todos los camiones pues son diferentes. En este caso yo hice unos brackets customizados que agarran aquí y agarran debajo del fender. Igual en la parte del medio hay un fender que tiene dos tornillos, como ustedes pueden ver. Y acá detrás pues hicimos otro bracket que utilizamos, el bracket que agarra el T-bumper, lo usé y de allí le soldé un square tubing, un cuadrangular que viene a lo largo, y aquí pues tiene dos tornillos que ya los quité porque los voy a quitar para reparar todo eso. Muchos lugares ya los venden hechos, no están al 100, tienes que igual ajustarlos. Y pues también quiero decirles que yo solo le puse dos tornillos en cada parte. La mayoría de gente le pone tres. Cada vez que vas a cambiar la llanta, pues lógicamente hay que quitarlos. Es más fastidioso de lo que se piensa que actualmente es. Es bien fácil de quitarlos, son 6 tornillos. Ahorita les voy a mostrar qué fácil es. Lógicamente los dos de abajo pues te tienes que tirar al piso. Entonces ahorita voy a quitar los dos de aquí, los dos de aquí, los vamos a quitar. Con dos llaves 916 me voy a tirar ahorita al piso. Voy a quitar los dos de aquí, los dos de enfrente. Así de fácil amigos, quitamos los dos de en medio que son los más complicados. Vamos a quitar ahora los de enfrente. Y así de fácil amigos, simplemente usé dos 916, una que es de racha, de matraca como le digan, para hacer el proceso más fácil. Pero ya los quitamos, ya están sueltos. Y para quitarlos, mucha gente dice es que son muy pesados. En realidad sí, pero en realidad no. Les voy a mostrar qué sencillo es quitarlos. Súper sencillo. Simplemente pones el pie aquí, lo levantas, lo sacas, y lo pones a un lado. Súper sencillo. Pues bueno amigos, como pueden ver aquí, ya quitamos los dos fenders. Ya llegamos al problema. Pues miren, ese problema los tuve que quitar el T-bumper, como pueden ver, para poder arreglar esto bien. Ya literal estaba colgando con con lo puro de abajo. Está roto todo alrededor y pues nos va a tocar arreglarlo. ¿Qué más? Y pues bueno amigos, por esa razón quería hacerles este video. Yo sé que a muchos les gustan estos fenders, entonces pues ahorita vamos a hablar de lo bueno y lo malo. Vamos a empezar con lo bueno de estos fenders amigos. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es que la estética de tu camión va a cambiar drásticamente con estos fenders. No importa qué camión se los pongas, simplemente con ponerle estos fenders tu camión va a cambiar de estándar muy arriba. Esto le da un look que no importa si no le has hecho pintura, no importa si no le has puesto
más cromo, no sé, no importa, simplemente con instalar estos tu camión va a dar un cambio drásticamente y se va a ver muy bonito. Cuando yo empecé a arreglar este camión fue una de las cosas que le puse cuando lo pinté créanme que fue un cambio drástico. Se los quitaba por alguna razón y pues el camión no se veía igual de bonito. Otra de las ventajas de estos fenders es de que te van a mantener el camión más limpio, porque como toda la llanta está cubierta completamente, no te va a salpicar detrás del camión, te lo va a mantener más limpio, lo cual pues es una ventaja bastante buena, ya que como ustedes saben, pues a nosotros nos gusta traer los camiones limpios. Otra de las ventajas, la cual es un poquito chistosa, aunque ustedes no lo crean, cuando el DOT te ve con estos fenders, ellos creen que tú eres un poquito más responsable con tu camión, porque lógicamente tienes que tener unas llantas buenas, porque si no se te revientan, de lo cual vamos a hablar en los puntos malos. Y pues el DOT jode mucho menos contigo una vez que traes estos fenders. Y pues bueno, esas son las ventajas buenas. Ahora vamos a hablar de las desventajas de estos fenders. Desventaja número uno, que yo creo que es la que por eso mucha gente se detiene. Así como les dije que tienes que traer llantas buenas, tienes que traer llantas buenas porque si no se te revientan. Como pueden ver aquí, pues este ya lo arreglamos una vez. Ahí pueden checar en mis videos cuando tuve que hacer un molde del otro para poder parchar para que me quedara más o menos la silueta similar. Y no es que traía llantas buenas, malas, perdón, simplemente que una me salió defectuosa y se reventó, todavía teniendo buen piso y todo, y pues bueno, se jodió y lo tuve que reparar. Eso es el punto número uno de las desventajas. Tienes que traer llantas buenas. Número dos, vamos hablando con las llantas. Es muy difícil de chequearlas, porque como por lo menos en estos que son los estilo gangster, creo que le dicen, que cubren completamente las cuatro llantas de cada lado, es muy difícil chequear cómo andan tus llantas. Por eso tienes que estar muy al pendiente de cómo andan la presión del aire, etcétera, etcétera. Entonces pues esas son otra de las desventajas de traer estos fenders. La tercera desventaja, como les hablé al principio, pues es de que cada vez que tengas algún problema con tus llantas los tienes que quitar. Y pues es un poquito fastidioso para mucha gente, pero yo, como ya demostré, pues en realidad no es tanto. Eso ya depende de ti, si eso te detiene a tener estos tipos de fenders o no. Pero bueno, también la quería mencionar. La cuarta desventaja, y la cual yo creo que es la más importante, esa tómala en cuenta por si tú quieres poner los fenders. La cuarta desventaja es que tienes que ser un chofer más cuidadoso cuando enganchas el tráiler, en donde te metes, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que ser muy cuidadoso porque si no los vas a reventar. Aquí, como pueden ver, yo ya reventé ya reventé aquel por una llanta, ya reventé aquí, como pueden ver tiene una craqueadura. Ahí fue que el tráiler se me cayó a un hueco y el tráiler se acostó literal en el fender y se alcanzó a craquear poquito. Me di cuenta, vamos a ir, antes de que pasara a mayores, le di de reversa, ya el daño estaba hecho, desafortunadamente. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Y pues bueno, esa es otra de las cosas que les quiero hablar. Si tú quieres este tipo de fender es porque vas a tener que aprender o tienes que ser un chofer muy cuidadoso cuando haces curvas, donde te metes, cuando enganchas. Tienes que bajar las bolsas cada vez que vas a enganchar un tráiler. Meter el camión por debajo y una vez que está abajo lo metes y ya lo enganchas. Entonces pues sí es un poquito fastidioso, pero bueno, aquí llegando a la conclusión, amigos, ya si los quieres poner tú o no los quieres poner, pues eso ya depende de ti. Yo solo llego a esta conclusión. A mí me encantan, ya no veo mi camión sin los fenders. Me gusta cómo lucen en mi camión, no me gusta ningún otro tipo de fenders, simplemente me gustan estos. Y pues bueno, yo como le digo a la gente, es lo mismo que los zapatos de tacón en las mujeres. Todos sabemos que las mujeres con zapatos de tacón se ven súper bien, pero ellas tienen que pasar el sacrificio de lo incómodos que son. Entonces pues esto es más o menos como traer tacones en tu camión. Se ve muy bonito, pero es un sacrificio de varias cosas. Así que pues nada, yo voy a ahorita arreglar esto. Voy a soldar eso. Aquí vamos a arreglarlo. Mientras ustedes les doy tiempo para que mediten. Si esto de los fenders es para ustedes. Vamos a ir a desconectar las baterías. Siempre que vayas a soldar hay que desconectar las baterías porque se te puede descomponer la computadora. Entonces voy para allá, desconecto las baterías y ahorita los veo.
Y pues bueno amigos, ya es un poco noche, pues ya casi terminamos. Déjenles muestro. Ya reforzamos todo esto, ya pusimos para atrás el T-bumper, ya casi terminamos, miren nomás. Ya nos falta poner la parte de atrás del T-bumper y los fenders. Pero bueno, quería terminarles este video aquí diciéndoles, pues bueno, esos son las ventajas y desventajas de tener estos fenders. Eventualmente te va a tocar trabajar así, puede que se te rompa uno de sus brackets si no los hacen profesionalmente. Pues estos yo los hice, miren nomás que estoy sudando. Quizás no use el metal, el grosor suficiente para que aguante. Y pues bueno, en vez va a tocar hacer este trabajo, pero bueno, yo creo que en mi punto personal que sí vale la pena, porque pues el camión se ve súper chévere. Solo quería contarles lo bueno, lo malo, si es para ti, si no es para ti, si te gusta la mecánica, si no te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, aquí les voy a poner, aquí les voy a preguntar si ustedes qué opinan, si valen la pena, si no valen la pena, si los traerían, si no los traerían. Todo lo que opinen sobre ellos, por favor coméntenlo, yo leo sus comentarios y ahí les respondo a ver qué sacamos de esto. Y pues bueno, aquí está el White Bunny. Aquí me despido para terminar antes que se me acabe la luz. Muchas gracias a todos. Miren nomás cuando. Saludos a todos, bendiciones, suscríbanse.